Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al seminario de álgebra. El día de hoy nos va a hablar Luis Enrique Coronado González sobre ver la factorización, grafos en teoría algebraica de números. Pues muchas gracias, Luis Enrique. Adelante, estamos con mucho gusto para escuchar tu plática. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por haber estado aquí. Pues es para mí un honor estar ahora en mi universidad, aunque sea de forma virtual, por diferentes causas no pude estar de manera presencial. Eh, pues como ya lo dice el título, este es una charla que más que me ponga a hacer con toda la rudeza del mundo las demostraciones y toda esa parte, es más una invitación para que vean el área a la que yo me dedico y obviamente soy completamente interrumpible. En el momento que haya una duda, esperan a que termine lo que tenga que decir y en ese momento, claro que me pueden hacer cualquier pregunta. Bueno, voy a dar por hecho que saben quizá lo mínimo de teoría de anillos y lo mínimo de teoría de grafos, lo más básico, así como definición de grafo, que si es conexo, cosas de lo que es sencillo. No teoremas importantes ni diferentes definiciones. De la parte de teoría algebraica de números, quizá no la dominen, pero voy a tratar de que se entienda más o menos hacia dónde va, para dónde van las aplicaciones, este, y pues vamos a darle de una vez, ¿no? Voy a dar unas definiciones para que todo quede estandarizado en toda la charla. Son definiciones de teoría de anillos, van a ser pocas. Esta es la que necesito, pues es la definición de asociado, pues es esa definición clásica, ¿no? Que vemos todos en el curso de teoría de anillos, que dos elementos en un anillo que son asociados, si existe alguna unidad que Perdón, Luis multiplique. Enrique, creo nos Sí, seguimos viendo el índice. Creo que a ver, déjame ver si. dice definiciones clave y luego definición. Ok, por alguna razón no estamos viendo bien A la ver, pantalla. Puedes intentar a lo mejor como que. Ah, ya, perfecto, ahora sí, ya. Adelante, sí. ¿te veis definiciones clave? Sí, ya estamos en definiciones clave, sí. Ah, ok, muy bien. Bueno, rápidamente, bueno, la definición de asociado. Esto es nada más para estandarizarlo. Obviamente, les digo, son definiciones que vemos en el curso de teoría de anillos. Ahí, con la definición de asociado, luego vamos a ver vamos a construir una relación de equivalencia, que si tenemos dos asociados, vamos a decir que es una relación de equivalencia y el ser asociados. Vemos las clases de equivalencia que tiene ahí, y pues las vamos a denotar como están por aquí abajo, ¿no? ¿Se ve la siguiente diapositiva? Sí, Ok. Ahora, pues los irreducibles, quien no sepa mucho de teoría de anillos, pues es casi como si fueran los primos del anillo, pero no son, pero se comportan de manera parecida, ¿no? Pues vamos a decir que un elemento va a ser un irreducible si ese elemento lo podemos escribir como la multiplicación de otros dos dentro del mismo anillo, pero en la que alguno de los dos tiene que ser una unidad de ese anillo, ¿no? Y yo voy a denotar el conjunto de todos los irreducibles como está por aquí. Y bueno, van a decir, pues cosas tan sencillas como para qué las ocupamos. Vamos a seguir avanzando. Ahora, con las clases de equivalencia, como las había definido para los asociados, ahora vamos a definirlas, pero únicamente de esos asociados, pero que tengan irreducibles. Ahora, si nos tomamos un P que esté en los irreducibles, tomo la P porque los irreducibles en algún momento van a tener algún comportamiento parecido a los primos, parecido, no igual. Y su clase de equivalencia, como la habíamos definido con la relación de asociación, va a ser esta que está por aquí, que la pongo P por las unidades de R, esto como notación únicamente, y este conjunto, ya acá lo denoto como los irreducibles con esta barra arriba, ¿no? Este conjunto de aquí, pues va a ser primordial.
para poder entender cómo es la construcción de los grafos que voy a utilizar. Ahora, bueno, eso lo dejamos ahorita, como que lo tenemos por ahí. Y para lo que voy a ocupar los grafos es para entender ciertos tipos de dominios enteros. Cuando estamos en un curso de teoría de anillos, vemos a veces que hay dominio entero y ya luego dominio de factorización única, y luego los euclidianos. Pero hay más, uno que es reciente, su estudio, quizá 1990 y tantos, 2000, son los dominios semifactoriales. En inglés serían half factorial domains. El factorial está por aquí porque a los dominios de factorización única también se le llama en inglés factorial domains. No sé por qué, pero se le ocurrió a algún autor así. Y en este caso, los dominios semifactoriales son dominios que tienen una factorización irreducibles, finita, porque hay anillos que no tienen una factorización de algún elemento finita, pero que aparte, si tienen una o más factorizaciones de algún elemento que sea finita, cualesquiera factorizaciones que tenga, esas factorizaciones siempre van a tener el mismo tamaño, refiriéndome a los elementos. Por eso aquí, pues tomamos un A en el dominio, que es semifactorial. ¿Qué va a ser semifactorial? Pues porque tiene estas dos factorizaciones y el M es igual a la N en los índices, ¿no? Ejemplos de eso, pues por ejemplo, el anillo z raíz de menos 5, pues si tú te pones a hacer diferentes cuentas, ves que no es un dominio factorial o dominio de factorización única, pero sí es un dominio semifactorial. O sea que si tienes dos factorizaciones de algún elemento en ese anillo, siempre van a tener el mismo tamaño. Ahora, si una construcción un poquito más interesante, ¿no? Si te tomas dos campos, K y L, en el que K es un subcampo de L, si te tomas este dominio, que es K más perdón, los polinomios de Lx, todos multiplicados por esta X, entonces este es un dominio semifactorial y que a la vez no es un dominio de factorización única. No me pongo a hacer la demostración para no durar tanto. Y ahora lo que necesitamos es un poquito de grafos, ¿no? Te tomas un grafo cualesquiera. Yo aquí en este caso voy a llamar con las partes del grafo como vértices y aristas. Algunos lo llaman nodos o tienen alguna otra forma de llamarlos, ¿no? Las partes del grafo. Yo en esta exposición van a ser vértices y aristas, ¿no? Y me voy a tomar como al vecindario de un vértice en cualquier grafo, que si te tomas un vértice que esté en este conjunto de los vértices, obviamente, el vecindario de este van a ser los otros vértices que tengan pues una arista relacionada con él. ¿Ok? O sea, este conjunto, vamos a decir que va a tener el vecindario, va a tener todos los vértices con los que B tiene alguna conexión, una arista directa, ¿no? Bueno, esto obviamente hablando de adyacencia. ¿Hasta aquí todo bien? Muy bien. Sí, todo bien. Bueno, y ahora vamos a generalizar esa definición de vecindario y ahora definir el vecindario abierto o el vecindario de un conjunto. No, cuando digo vecindario no uso nada de topología, sino nada más es una definición de grafos únicamente, ¿no? Yo no le puse vecindario, sino es la definición que se usa de manera común ahorita. Ahora, si te tomas un simple, no digo, aquí siempre voy a tomar grafos simples y no me voy a meter con dirección, con que estén dirigidos o que tengan pesos o cosas de más estructura de los grafos. Vamos a tomar un subconjunto de los vértices y vamos a decir que el vecindario de ese subconjunto de los vértices van a ser todos los B que están en el conjunto de los vértices, bueno, los vértices que están en el grandote, que no estén en el S que estoy tomando, pero que va a existir algún U en ese, tal es que, pues aquí va a haber ese U adyacencia con el B, que el B está en este conjunto de acá, ¿no? Bueno,
Ahora, pues obviamente el vecindario abierto pues lo vemos como la unión, pero hablando de cada uno de los vecindarios, pero de cada vértice. Esto para hablarlo en general, ¿no? Y ahora, pues, mi, mi área más de interés, ¿no? Que es el grafo de divisores irreducibles. El grafo de divisores irreducibles lo crean dos autores, Glenn y Jim von Kendall, son norteamericanos. Se publica, si no me recuerdo, el artículo en el 2003. Por allá al final les tengo las referencias. Y bueno, uno es de la Universidad Clemson y otro es de la Universidad de Dakota del Norte, si no mal recuerdo. ¿De qué se trata el grafo de divisores irreducibles? Pues va a ser una herramienta para caracterizar la factorización única, que sea un dominio de evaluación discreta, o caracterizar los dominios semifactoriales y también dominios neterianos. Vamos a definir el grafo de divisores irreducibles. Bueno, vamos a decir que el grafo de divisores irreducibles de algún elemento en un anillo o dominio entero, va a ser G de X, la detonación, como lo vamos a denotar. A lo mejor yo sé que están acostumbrados a ver los grafos con otra nomenclatura o con otras letras, pero en este caso, para pegarme como lo hace el autor, lo dejo como G de X, como si fuera una función, más o menos. Vamos a definir los vértices y las aristas, donde los vértices van a ser los Y que estén en esa clase de equivalencia, que estén en o sea, la equivalencia de los reducibles, y tal es que el Y divida el X. A lo mejor ahorita no queda muy clara la definición, pero en un momento con los ejemplos se va a ver mejor. Y va a haber una arista entre dos elementos desde de la factorización del X si ese Y1 y Y2 están en los reducibles que veíamos, si el producto está en las aristas y aparte divide al X. Además, este grafo va a poder tener lazos. Va a tener lazos si el YN que esté en las aristas divide al X y le vas a agregar ese puntito N-1 lazos. Vamos a tener el grafo de divisores irreducibles, que es cuando ya tengas el grafo de divisores irreducibles reducido, que es cuando ya construiste el grafo de divisores irreducibles, pero le borras los lazos. También vamos a definir el subgrafo inducido, que ok, te tomas un conjunto de vértices, un conjunto A, del grafo de divisores irreducibles, que es ese G de X, vamos a definir el GA de X, que esté como un subíndice la A, del G de X, el grafo grandote, y va a ser un subgrafo inducido por el vecindario de este conjunto A, ¿no? O sea, va a ser que me voy a referir a la parte del grafo, pero únicamente a la parte en la que los elementos del grafo estén dentro de ese vecindario. Aquí, por ejemplo, ya tengo el A como una lista de elementos. El A en este caso lo pongo pues, como lista para el subíndice del grafo. También puede ser un solo elemento. Y bueno, vamos a ver mejor los ejemplos porque ahí creo que se va a entender un poco mejor. Vamos, por ejemplo, a ese anillo que ya les decía que es un dominio semifactorial, que es el z raíz de menos 5. Pues el z de raíz de menos 5, el elemento 6, tiene estas dos posibles factorizaciones únicamente. Aquí ya se nota, por ejemplo, que es un dominio semifactorial, porque las dos factorizaciones tienen el mismo tamaño, ¿no? Entonces, el grafo G6 se va a representar como este grafo, que no va a ser conexo, que tiene el vértice 2, el vértice 3, el vértice 1 más raíz de menos 5 y el 1 menos raíz de menos 5. Estos están conectados, pero estos de acá no. Y el subgrafo inducido
que, por ejemplo, si nos tomamos el 2, los vértices que están conectados con el 2, los que están en el vecindario del 2, únicamente se ven. Entonces, el subgrafo inducido, que es de referente al vecindario del 2, va a ser un vértice únicamente, que no tenga ninguna arista ni ningún lazo, ¿no? ¿Hasta aquí todo claro? ¿Sí se ve bien todo? Sí, todo bien. Sí. Ahora, vamos a hacer un ejemplito más, pues que tenga mayor estructura, ¿no? Por ejemplo, tomamos el 18, otra vez en el mismo anillo, que sea z raíz de menos 5. El 18 tiene estas posibles factorizaciones. Bueno, y vemos cómo están conectados. Por ejemplo, el 3 al cuadrado divide al 18. Por eso, como les platicaba, pues tiene un lacito aquí. Y vemos que como están conectadas las factorizaciones y dividen al 18, es como, pues hay conexiones en ese grafo, ¿no? Bueno. Ahora, un ejemplo un tanto más abstracto, ¿no? Si tienes ahora un dominio de factorización única, en general, no me refiero a tal o cual anillo, sino en general. Tienes una factorización de este tipo. Como ejemplo, podríamos tomar los enteros, ¿no? Que es en los que, si alguno llevó un curso de teoría de números, así es como se ve la factorización de los enteros, ¿no? Los grafos en el dominio de factorización única, los grafos divisores irreducibles, siempre van a ser grafos que son isomorfos al Kn, o sea que sea un grafo completo, que todos estén conectados y que aparte en cada uno de los vértices tenga A y menos un lacitos. Bueno, y ahora un ejemplo con los polinomios. Si nos tomamos a los racionales y le agregamos estas dos variables, el x cuadrado y el x al cubo, y nos tomamos a pues este polinomio, por así decirlo, f de x a la 9 menos f menos x a la 10. Este f de x lo podemos factorizar de estas diferentes formas. Están por aquí. Conforme están hechas las factorizaciones, ya podemos ver dónde hay lazos y dónde van a estar conectados pues los vértices, ¿no? Y pues estos son los ejemplos clásicos. Estos vienen en el artículo de Coy Kental que les mencionaba sobre el grafo de divisores irreducibles. Ahora, pues bien, van a decirme, pues sí, se escucha muy, muy bonita la construcción y lo que tú quieras, pero ¿para qué me sirve? Hablando de para qué nos sirve el grafo de divisores irreducibles, en general hay estas caracterizaciones que son las que yo trabajo. Hay para otros anillos, como les mencionaba, hay para neterianos, hay para unos de evaluación frontera y algo así. Yo nada más utilizo los de semifactoriales y los de factorización única. La primera caracterización que nos da es que si tienes un dominio que sea semifactorial, bueno, va a ser la caracterización. Un dominio va a ser semifactorial si solo, como un sí solo sí, se cumplen estas situaciones, ¿no? Es una equivalencia, ¿no? Si R es semifactorial, se va a cumplir que para cualquier elemento distinto de cero, que no sea unidad, para que tenga sentido el grafo, si le tomas una factorización irreducible, con los pi que no sean asociados entre ellos luego, la suma del número de vértices y el número de lazos del grafo inducido que sea en el vecindad de estos elementos, siempre va a ser constante. No les pongo las demostraciones de cada uno para no tardarme tanto y avanzar más. Eso para los dominios semifactoriales. Ahora, para los dominios de factorización única, un dominio atómico es que existan irreducibles. A lo mejor me faltó ponerlo al principio, ¿no? Vamos a decir que si tienes un dominio entero en general, ¿va a ser un dominio de factorización única? Sí, bueno, es dominio de factorización única y eso es equivalente
a que cada elemento no nulo y no unidad, para que tenga sentido el grafo, ya no lo voy a repetir eso, y ese x que está en el dominio que decíamos, el g de x es una pseudoclique, que una pseudoclique es un grafo completo que pueda tener lazos. O que cada elemento, pues que está ahí, le sacamos el grafo de divisores irreducibles, este g de x es un clique, y por último, que cada elemento, otra vez ahí, con las características que ya les dije, tiene que ser conexo. La demostración de esta no está muy trivial que digamos. Algunas conexiones sí, son obvias, ¿no? Por las propiedades de que si es conexo, si es un clique. Pero la demostración es una inducción pesadita, de entenderla. Pero si alguien la quisiera después entender, yo por ahí ya la tengo explicada en mi trabajo de tesis para si a alguien le interesaría conocerla, ¿no? Ahora, bueno, pues en el título de la charla decía que íbamos a hablar de teoría algebraica de números. Resulta que todas estas partes de las propiedades del grafo de divisores irreducibles tienen aplicaciones directas a la teoría algebraica de números. Voy a dar unas pocas definiciones de la teoría algebraica de números para que más o menos me entiendan hacia dónde voy. La primera, pues, es la del campo de números o campo numérico, he visto que lo traducen en español también. Y pues esto con lo que sabemos de lineal y pues del curso de teoría de anillos, que creo que ahí se ven en eso, pues vamos a decir que un campo de números es una extensión finita de los racionales, o sea que tú ves que lo ves como si construyeras pues un espacio vectorial, ¿no? Para que más o menos se me entienda. O sea que K es un campo tal que su grado va a ser como lo de la extensión que definíamos por ahí. Dicho grado, va a ser el grado del campo numérico. Ahora, los cuadráticos, que aquí son los que me interesa que entiendan, son los que van a ser de esta forma, U raíz de D, donde D va a ser un entero libre de cuadrados, ¿no? Libre de cuadrados me refiero a que, pues por ahí en la factorización del D, no puedo tener un 3 por 6 al cuadrado, porque si no, ahí la raíz me va a hacer cosas feas, ¿no? Ahora, esos campos de números, o cuerpos numéricos, campos numéricos, como lo vean por ahí, van a tener un anillo de enteros. Ese sí creo que es estándar, la definición de anillo de enteros. Y lo vamos a denotar como el OK, y es el conjunto de todos los que son enteros algebraicos contenidos en K. Los enteros algebraicos, pues son esos elementos que son raíz de un polinomio que tiene coeficientes enteros, ¿no? Y ahora, los campos de números, pues se ven como ya los teníamos, como Q raíz de D, pero el anillo de enteros de cada uno de esos campos algebraicos, cuando son, bueno, campos cuadráticos, va a tener esta caracterización como sale aquí abajo, que se van a ver de la forma Z raíz de D o Z más 1 raíz de 2 sobre 2, si se cumple que la D sea congruente con 2 o con 3 módulo 4, y obviamente lo de abajo, si la D sea congruente con 1 módulo 4. La demostración de esta no es difícil. Y todas estas definiciones las encuentran rápido en cualquier libro de teoría algebraica de números. Yo recomiendo siempre el libro que se llama Algebraic Number Theory no sé cómo se le diga bien al autor, pero de Fraser Harris. Es muy bueno para explicar cuando es nuestra primera, ¿cómo decirlo? Pues sí, para mojarte los pies con la algebraica de números. Porque si nos ponemos a ver el Neurich o el Lang, quizás sean algo pesaditos, pero ese creo que es muy, muy bueno. Ahora, la definición de los órdenes. En este caso, con la palabra orden, yo sé que se usa la palabra orden para otras cosas en diferentes áreas, tanto en topología, en conjuntos y en cosas ahí, pero aquí un orden va a ser una cosa completamente distinta. Quizá la definición puede empalmar
con alguna otra, pero aquí no me meto con ninguna otra área. Y vamos a decir que si tengo un campo de números, un orden de K va a ser un subanillo del anillo de enteros, tal que este R, que es el orden en K, va a ser un Z-módulo libre de rango, pues K, como esta extensión, ¿no? Eh, los Z-módulos los pueden pensar para entenderlos, o los módulos en general, como pues un espacio vectorial, pero más errático, porque ahí no vamos a tener un anillo, un campo que ocupamos para definir el espacio vectorial, sino que aquí vamos a poder tener un dominio entero o un anillo en general. Pero así algo para que lo entiendan, ¿no? Si alguien no conoce por ahí la definición de un Z-módulo. Ahora, estos órdenes cumplen la propiedad que siempre su rango va a ser un número finito. Y, pues bueno, esto es lo que más o menos se ocupa de teoría algebraica de números. Ahora, este mismo autor tiene diferentes artículos, el que crea el grafo de visores reducibles, pero en el que él estudia cuestiones relacionadas con teoría de números, con las cuestiones de los órdenes, con las cuestiones de los campos de números, cosas que se llaman por ahí, si alguien sabe, del grupo de clases lineales o del número de clase, pero lo hace utilizando únicamente herramientas de teoría algebraica de números. Y lo que yo hago, en colaboración con la doctora Miriam, es ahora esas propiedades que el autor ya consigue hacer con herramientas de teoría algebraica de números, ahora hacerlas con las herramientas de el grafo de divisores irreducibles. Ya había antes alguien que había hecho cosas parecidas, pero este es pues como que la novedad de esas aplicaciones de este grafo, que sí dio fruto y que esperamos que dé más fruto en un futuro. En estas futuras proposiciones que voy a demostrar, en los que me baso son en campos cuadráticos, principalmente, y en propiedades que van a tener relacionadas con los órdenes que por ahí aparezcan, ¿no? Aquí, en este caso, denotamos por R, el anillo de enteros del campo cuadrático, para no poner la OK, y R con barrita, un orden de ese, como ya lo habíamos definido antes, de índice n contenido en el R, ¿no? Bueno. Ahora, pues los resultados fundamentales. Estos teoremas, como les repito al principio, ya habían sido demostrados de una forma con teoría algebraica de números y ahora pues los hago en esta parte de mi investigación de tesis con las propiedades que tiene el grafo de visores irreducibles. Este primer teorema que da, que es en el artículo primero que les pongo ahí que cito, en la diapositiva pasada, nos dice que si te tomas un orden de índice finito, ya sabemos que los órdenes cumplen esa propiedad, y lo tomas en el anillo de enteros R de un cuerpo cuadrático K, entonces R va a ser un dominio semifactorial, por estas siglas en inglés, si solo si se cumple que el anillo de enteros es un dominio semifactorial y todo irreducible que esté en R permanece irreducible en R. No hago la ida y la vuelta, nada más una parte, para que más o menos se entienda, ¿no? En este, por ejemplo, nos tomamos pues que este R barra es semifactorial y que todo irreducible en R permanece irreducible en R barra, ¿no? Eso se cumple. Ahora te tomas un elemento en el R que no sea unidad. Tú sabes que toda factorización que esté ahí, reducible de A, en R, va a también ser una factorización en este de acá. Pues los factores son irreducibles en este de acá también, por hipótesis, como ya lo habíamos dicho acá. Ahora, como este R barra es un dominio semifactorial, por el teorema de la página 15, lo pongo aquí mejor para que se entienda, que es este... Me salté.
que es este de aquí, que nos da esta caracterización de por acá, de cómo se ve la suma de los, qué pasa cuando la suma de los vértices de los lazos es constante. ¿Cómo es esa caracterización? Se va a cumplir, aquí lo hice para que se viera más chiquito, que la suma de los vértices más la suma de los lazos va a ser constante para todas las factorizaciones de alfa en R. Y ahora también lo va a hacer en R. Y ahora pues lo vas aplicando lo que pasa en el teorema de la página 15, vamos a tener que R también va a ser un dominio semifactorial. Y esta es una demostración usando argumentos del grafo de visores irreducibles que el autor no hace. El autor se mete con algo que es el grupo de clases de ideales para poder hacer la demostración, que son partes de la teoría algebraica de números. Y es una demostración mucho más larga para que tenga sentido. Y pues hago también por aquí estas otras propiedades, estos otros teoremas que vamos a demostrar de nuevo con las propiedades del grafo de visores irreducibles. Ahora, pues si te tomas un anillo enteros en un campo cuadrático, vamos a decir cuándo no es un dominio semifactorial, y esto va a pasar. Fíjense qué caracterización tan curiosa, ¿no? Esto va a pasar sí, solo sí. Tienes tres primos, que en este caso sean... Aquí no es necesario que vean lo de los racionales ahorita, que sean distintos, que estén en el Z, tales que se cumpla que no son que son irreducibles en este R, y que son el producto de la norma de algún irreducible. Esta la norma, la que hemos visto siempre, ¿no? Esa que vimos en lineal. También, pues era una propiedad en la que utilizamos el símbolo de Legend, para quien sabe un poquito más de teoría algebraica de números. Ahora, si te tomas un orden de índice n, un número finito, como lo habíamos dicho antes, en el anillo de enteros de un cuerpo cuadrático, tomas un primo, tal que se cumple que el P divide al n, que este símbolo de Legend es 1. Ahí tiene una definición con los residuos cuadráticos, si alguien conoce más. Entonces, R no puede ser un dominio semifactorial. Esta otra corolario que viene directo de los teoremas anteriores, que ahora te tomas otro orden de índice n en el anillo de enteros, como habíamos dicho antes. Ahora, si se cumple que el máximo común divisor entre el discriminante, el que habíamos el que de lineal, obviamente, entre n y el discriminante es mayor que 1, entonces R tampoco es un dominio semifactorial. Ahora, esta es una propiedad como de torre, como alguna vez han visto creo que es en el curso de teoría de anillos, o en un curso de teoría de campos, no sé, en cosas de Galois, que ahora vemos como una torrecita, ¿no? Para ver cuándo, si se cumple que sea dominio semifactorial en un lado, puede que sea dominio semifactorial en el otro, por las contenciones. Y pues ya para no leérselos. Y ahora, los que ya llevaron un curso por ahí de álgebra conmutativa, pues también podemos hacer caracterizaciones de dominios semifactoriales, pero que ahora yo me meta en las cuestiones de la localización que es ver como, para decirlo quien no conozca el anillo de fracciones, o el campo de fracciones, mejor dicho, que es como ver las fracciones que podemos crear a partir de un dominio que tengamos por ahí. Y pues omega que tenemos por aquí, puede ser un raíz de D o algo así entendible para nosotros. Es igual a z omega. Va a ser un dominio, lo tomamos como un dominio semifactorial. Si te tomas n, un subconjunto de S, quitándole el 0, un subconjunto multiplicativo, o sea, pueda tener multiplicaciones ahí entre los elementos y caigan en el mismo. La localización es ver como sus fracciones que voy a poder construir con este conjunto también va a ser un dominio semifactorial.
Y esta demostración pues también se hace utilizando propiedades de la teoría algebraica de números en el artículo que crea el autor Coy Kendall, pero las pudimos hacer utilizando únicamente propiedades del grafo de divisores irreducibles, ese teorema de la página 15 que ya mencionaba, para hacer la demostración, ¿no? Ahora, el último teorema de esta parte que les quiero compartir, que ya está revisado, que ya está hecho, nos tomamos el R otra vez como un subanillo semifactorial, ahora un subanillo de este, es el mismo de acá arriba. Vamos a decir que esta localización, m de a la menos 1 de R, que es la localización, las fracciones, es un anillo semifactorial para cualquier subconjunto multiplicativo m de R. Y bueno, hasta aquí les compartí todas las demostraciones, bueno, todas las propiedades que pudimos hacer en este, que es mi trabajo de tesis de maestría, con la doctora Miriam Bocardo, utilizando el grafo de divisores irreducibles. Aún estamos tratando ya como que la última parte para darle un plus a la tesis en tratar de demostrar un problema de Gauss que Gauss deja sobre algo que son llamados el número de clase, que tiene que ver con ese grupo famoso que les menciono por ahí, del grupo de clases ideales, que están abiertos, en este caso, para ver sobre dominios de factorización única. No explico mucho de lo que se tratan esos problemas, que por ahí hay algunos todavía abiertos, pero la idea es con ese teorema que caracterizaba los dominios de factorización única, que utilizaba del grafo de divisores irreducibles, poder en general entender todo esto, esta parte de la factorización en la teoría algebraica de números. Algunos me dirán, obviamente, pero si ya existe una demostración o si ya existe ya algo hecho, ¿ya para qué metes ese grafo de divisores irreducibles? Bueno, pues principalmente acorta la demostración y la idea es que demostraciones en un futuro que son muy pesadas, utilizando toda esta parte de teoría algebraica de números y que tuvieras que incluso utilizar otras partes de la matemática, como es el análisis complejo o la teoría de la medida, que a veces se utilizan mucho en la teoría algebraica de números para poder entender otras cosas. Ya no nos vayamos con herramientas tan pesadas o tan avanzadas, sino que podamos establecer puentes, como lo decía en el principio del título de la charla, para ver la factorización, para ver todas esas propiedades y usar grafos, que pues sí, si nos sale uno de esos problemas abiertos, pues wow, ¿no? Fascinante. Pero con que podamos entender alguna de las familias que aparecen esos problemas, pues para nosotros sería pues un gran avance. Ya hay en otras áreas de la teoría algebraica de números otros grafos que se han utilizado. Si no me recuerdo, son los grafos de Ramanujan, pero en este caso son grafos que pueden ser infinitos. Por eso no me interesaron tanto para meterlos aquí. Y pues de mi parte, con lo que les quería compartir para que hubiera tiempo para las preguntas, pues es todo. Estas son las referencias que utilicé. Este es el de la construcción del grafo de divisores irreducibles, el primer artículo que pongo por aquí. El segundo es en el que saco las propiedades que el autor demuestra con las herramientas de teoría algebraica de números. Y el último, pues en este aparecen nada más unas propiedades de la localización. Por ahí. Bueno, y de mi parte, pues es todo. Agradezco mucho su tiempo y su dirección. Y ahora sí, pues pasamos a la parte de las preguntas, comentarios. Quedo abierto a lo que me puedan preguntar o observar. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta, comentario aquí? Igual los que... Bueno, mientras se deciden... Oye, adelante. ¿Escuchas, Ángel? No. A ver, acércate un poquito más.
A ver, ahí viene ya más cerca. Sí, sí. Oye, no definiste qué es el índice del orden, ¿no? ¿Es el índice o el rango? Porque viste el rango, el orden, del A ver, orden. déjame regreso. Ajá. Ajá. O sea, un orden es un familia es un grupo abeliano que tiene rango en Ajá. orden de extensión. Pero ahí dice índice Ajá. finito abajo. ¿Qué es el índice? En OK. Es Ajá. el, es, Ah, y más adelante lo vuelves a mencionar, pero según yo no, o sea, no sé si. ay, perdón, déjame regreso, ¿eh? Ajá. Mm. Bueno, sí, sí tienes razón, porque más adelante sí Lo utilicé las vuelves dos a mencionar, definiciones. Ajá, sí, la cuestión pero está que ya entendí por qué fue el error. En andar decidiendo qué ponía y qué quitaba, porque no sabía, pues, qué nivel tiene cada persona en teoría algebraica de números. Ahí me cuatrapié, pero tienes, pues sí, toda la razón. Eh, Fíjate que en general, para que se entendiera así como que las propiedades, cuando yo lo entendí de teoría algebraica de números, cuando ves en el orden, uno entiende intuitivamente, ¿no? Obviamente. El orden de cada uno de ellos va a ser un orden en general, va a ser una aproximación entera, si podríamos así llamarlo, del anillo de enteros. ¿Por qué? Porque el anillo de enteros puede salirte de manera como z más raíz de d sobre 2. Los órdenes los vamos a tratar como que un anillito en el que podamos únicamente trabajar con las partes que no sean fracciones, que no se vean feas. Y es para lo que en general lo utilizamos. Ahora, el rango del orden, para que se entienda, tú lo vas a ver, que o sea, tienes el orden y es el rango como z módulo en general. sí, Y pues ese es el grado del K. Ujú. Ahora, el índice pues sería en realidad el numerito que me sale de hacer de esta extensión de aquí. o sea, Parece como pues un sinónimo, ¿no? Prácticamente. Oye, Al pero, final, el índice es el grado de la extensión de R Ajá. en OK, ¿no? En el El anillo de enteros. índice, ajá. Antes El perfectos, índice es ¿no? de O con OK. Y el de rango es R con O. únicamente. Ajá, sí, aquí con como está, aquí. Ujú, sí. Ujú. yo creo que está algo raro. Tal vez habría que tener Sí, sí, más sí, tienes estudios. razón. Hay algo raro. Yo creo que, Sí, porque porque como no se entiende esto, El, todo lo que nos ujú. explicaste, no sé qué pensar de todo lo que nos explicaste, ¿no? Porque cada rato mencionabas el índice, el índice, el es índice, que ¿no? aquí la duda es que estos dos son anillos, ¿no? OK y R. Sí. Y este Ajá, numerito, o sea, en campos está claro que es la dimensión, ¿no? La dimensión ajá, sí, 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 sí. o como visto como espacio vectorial. Pero aquí en Ujú. anillos, ¿qué significa? ¿Qué significaría? Aquí ahorita que pones, bueno, en la proposición que está escrito Ujú. corchete OK, dos puntos R. R.
¿Qué significa eso, pues? ¿Qué significa esa expresión? Ah, sí, ahora ya entendí. Sí. ¿Decía alguien más, perdón? Pues sí, igual, ¿no? Pero no hay. No sé. Sí, no sé. Tienes que definirlo. Ya no los escucho yo, perdón. Perdón, sí, nomás están diciendo que si a lo mejor es como el grado de la extensión de los de módulos, Ajá. Sí, pero es bueno, algo de la extensión de módulos. habría que definirlo con más cuidado ahí, pues nomás hacer la anotación, pues, ¿no? Verlo como, yo lo pensé verlo como grupos abelianos. Ajá. Ok. O sea, ya cuando lo ves como grupos abelianos, este, pues sí, como ese índice, cuando tomas dos grupos abelianos únicamente. Ujú. Ah, ok. Ah, ya, ok. Ujú. Más bien como grupos abelianos, sí. Como si queda más claro. Ok. Bueno, oye, yo tengo otra pregunta de la diapositiva 16. Creo que era la 16, a ver. A ver. Ajá. Sí, esa de ahí, ¿no? Que mencionas ese teorema. Es que, bueno, unas implicaciones son como lo que habéis explicado hace rato, ¿no? De que si es de Ajá, factorización sí. única, pero luego entonces supongo que la implicación más complicada es la de partiendo de la última, ¿no? Partiendo de 4. O cuál es Ajá. ahí la parte más complicada de ese teorema, ¿cuál Sí, de sí, las sí, sí. implicaciones? Sí, es de 4 a 1. De 4 a 1, ok. Ujú. Asumir que es conexo. Que conexo significa nada más que hay un camino entre dos vértices, es como lo que tomas Ujú. de definición, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Ah, ya. Y dices que esa Sí, demostración está en tu tesis. sí, yo no la hice. Esa demostración Ajá. es de Coy Kendall. Esta primera parte, como ya se los mencionaba, es de Coy Kendall. En el artículo, ay, la demostración está horrible. No se le entiende nada, la verdad. Te dice nada más a la brava de que inducción. Y pues Ok. ya cuando me tocó en la tesis ponerme a hacer la inducción, pues sí me hizo Sí. llorar sangre. Esa Ah, inducción. Pero pues prácticamente las factorizaciones que tenga cada elemento son las que te van a ir definiendo la conexidad y son las que te van a ir definiendo el caminito. Conforme vas viendo el caminito, primero pues te tomas en el caso para, que es el interesante, no iniciar desde n igual a 1, sino de n igual a 2, para tomarte una factorización de tamaño 2, ¿no? Que haya por lo menos una conexión ahí, pues para que tenga sentido, ¿no? Cuando haces ese, pues sí, no está tan difícil esa parte. Luego, cuando ya te pasas para comprobarlo para n más 1, ahí sí ya está más complejo. Ahí sí ya te hace llorar la demostración. mm. Muy bien, sí, no, pues es una buena labor eso, simplificar demostraciones, ¿no? Al final de cuentas. Sí, y la demostración vimos un curso de estructuras algebraicas y grafos, no me acuerdo cómo se llama, en la escuela de verano, allí en CUSEI. Quedaron Ajá. unas notas por ahí. Sí, La dimos junto con Luciano y otro sí. compañero, ¿no? Y por ahí están las notas también, muy bonitas. Ah, muy bien. Sí. Excelente, pues muy bueno. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta entonces, del quien esté en línea. Pues, bueno, otra vez, muchas gracias entonces, Enrique. A ustedes. Bueno, gracias a todos por asistir también. Nos vemos después. Hasta luego. Nos vemos, muchas gracias.